Ok, let's continue. El día 4. Ya son 5 días. No sé si es que tenemos que pasar 5 días sí o sí. Que casi que parece. O es 5 días mi fecha límite. Let's find out. Pero si me quedo como quieto a veces es porque estoy viendo Nike. Y de ahí voy a ver el Henshin en el celular. Oh, qué chévere, ¿dónde estás? Podría preguntarle ahora cosas privadas. Ah, no quiero. Oh, hello, dear. There you are again. Hey, was there something you needed? Got the 20 real? Good. You got the room for the night, but remember, you'll need another 20 real tomorrow. Hi, gendarme. Another rendezvous. Another rendezvous. Otro encuentro. Aquí está otra vez el favor del balcón. Justo aquí en el William Racks. Ajustarte la corbata. Entiendo que hay atracción sexual. O sea, lo sentía implícito, pero esta es la pista más fuerte que he visto hasta ahora. Hi. So what brings you here? ¿Qué estás haciendo aquí? Admiring the atmosphere. What about you, officer? Vivo aquí. Es una forma de decir que dice en inglés. Sí, vivo aquí. Convenient. But what are you doing here? Talking to me? Oh yes, let's see. He knocked on my door a few days after Me the he olvidado de mission. este dato. I think he was going through the entire building, asking questions. ¿Qué le dijiste? Nothing. That I didn't see anything. ¿Le hace tu amigo? What friend? Antes del fruncir el ceño. Pero que no quiero hablar del tema. Como que me lo contó a mí la intimidad. No, I don't think it came up. ¿Qué aspecto tenía? Muscular, handsome, strong, like one of those military types. ¿Solo? Yes, but he was speaking to someone on his earpiece. Earpiece. Yes, you know those tiny speaker microphones that fancy security guards sometimes wear. Just reporting back whatever I was telling him. ¿Tenía otro rasgo? Oh, let me think. He had an accent. He sounded like one of those mercenaries. Un accent. ¿No de estos de repente? He sounded vaguely Oranese. No, not vaguely, scratch that. He sounded definitely Oranese. Scratch that. Thanks. Sure. Anything else on your mind? Conocí a tu amigo los domingos. You did? And how did you like him? No me cayó tan bien como tú. Oh, shoot. Why not? Y se ríe. ¿Quién es? A visitor from the first world. He's not like you and me, gendarme. He can always return. To his opportunities in Occident, Sur la Clé. Still, his coming and going brings some life to the village. Or is it just money? I don't know. El departamento en plena He noche. has keys. And he likes the view. To the Sí, sea, I mean. él dijo eso. Friends, I told you. Sunday friends. Friends who like to get together from time to time. That he won't be there when times get tough, I guess. Oh, interesante forma de ponerlo. Pensé que iba a decir simplemente que no está, que solo está ahí los domingos. Pero es una forma interesante de decir que no está ahí cuando las cosas se pongan difíciles, como lo debería ser un amigo. It is. On Sundays. What about me, gendarme?
Es por el deporte, es un deportista elite, es de destrezas, habilidades físicas y atléticas, nada más. Bye bye, gendarme. Ok, mi misión, si no recuerdo, es hablar con la muchacha, ¿no? Ujú. It's always good to see you. Su actitud ha cambiado, está cansada, como reaccionar a lo que puede ser que en este encuentro. Los Harry no se encontró la verdad. I understand. O sea, la taza de café en la mesa. No pareces sorprendida, estabas esperándonos. I knew there was a chance you'd get them to tell you. It's what you do. You're the police. For what it's worth, I'm sorry for wasting your time. If you knew we would find out eventually, why did you waste our time? Because of the Hardys. I couldn't just dispense with them. They were only trying to help me. Out of the shit I'd gotten into. No es del todo mentira, porque teniendo en cuenta lo que ella estaba diciendo de que ellos le dijeron, o sea, ella quería que los ayude, o sea, perdón, ellos querían ayudarla y ellos estaban inventándose cargos más fuertes y ella de hecho en su declaración dijo, yo no voy a inventarme algo tan fuerte, el tipo no se lo merecía. Insinuó que los chicos, los Hardy Boys son la ley. What? ¿Por qué insinuó eso? No puede ser más de arma. What? Ni insinúa eso. I know that. But the people around here, they don't see it that way. And if I am to stay here, I need to get along with them. Okay. I am not. There is more here, miss. A mí sí yo entiendo el porqué esta explicación. O sea, yo me lo creo, básicamente. Yo creo que hay más, pero me creo que esto es verdad. You're right. There's more. You answer to the coalition government, and by extension, the moral intern. Lanza un breve mirada hacia el mar por encima de los hombros, como llevaba haciéndolo una y otra vez. Donde el vasto océano descansa y tras el otro mundo. Por eso no dejas de mirar por encima del hombre, tienes miedo al moral intern. ¿Qué tiene que ver la relación del MCR con el moral intern? You share a database with them. You send people to their courts. ¿Qué ocurre? ¿Qué les hiciste? Just business. But bad business for some people in the moral intern. If I show up in your records, officer, they will find me. What happens if they do? They will kill me, sir. If you file my name, take me in for questioning, enter me into the moral intern mill, well, then I'm fucked. For nothing. This murder didn't have anything to do with me. No vas a hacer nada, te arrepentirás de esto. La verdad es que este asesinato no tiene mucho que ver con ella. ¿Viste a esa gente que va por ti? It's not nice, but it's not illegal. Not here in Ravishol. Or even in Orania. What exactly did you do? Industrial espionage. I joined a business collective with the intention of betraying them. I did my job well enough to be asked to do it again. With a bigger company. The kind you really, really don't fuck with. I took their ledgers. 2 decades worth of accounting. I need the names of the companies involved and who hired you. The job was Lluvia County Savings Bank. They sound small, but they're part of the Lluvia conglomerate. That was the second job. The first was some printer company. You wouldn't know them. Pero sí que lo destruyó, se sigue sintiendo culpable. As to who hired me for the job, I don't know. But they're after me too. Along with Luscop and their friends in the MI.
Once you're done in the competitive intelligence circuit, you don't have allies. You're radioactive. LuxCap es agente que produce desastres financieros en países desarrollados. El conglomerado incluye también el Banco de Consagración, Airberg y la famosa línea de productos lácteos Papayo y Loyo. Cuando sea rey, se dejará se le van a caer. Sure, I'm not a war criminal, but it was bad. People lost their jobs. Good people, too, not just C-suite. Digo con la cabeza mientras piensa en ello. A lot of people got hurt. But that's just more of my shit you shouldn't have to deal with. You're solving a murder. Eso puede esperar, mira los ojos, ¿qué más hay? Pero hay más. ¿Qué hiciste? Baja la mirada. Killed themselves because of me. Baja la mirada y acto seguido la alza hacia ti. Eso no debe ser fácil de digerir. No debemos de lo ocurrido. Las banderas se rieron con la melancolía, se consiguió casi por completo. ¿Qué pasó aquella noche de la defunción? We were there. Together. In bed, I mean. Dime qué pasó. Okay. Exactamente. He was in a kneeling position. He had just entered me. I was on my back, looking at him. I heard the window behind me shatter, and I turned to look. There was a hole in the glass. I turned back to him. His eyes were looking through me, and his mouth was open. Dumb. I could see. I could... La bandera atraviesa su cuerpo como una onda oscura e invisible. A pesar de ello, continúa. I knew he was dead. Before he fell down on top of me. Acertaste de lleno, sí que disfrutó el momento de su muerte. Oh. Entonces, esa sensación de tiene cara y que disfruta el momento de su muerte no era cualquier cosa. No se refería a la asfixia autoerótica, se refería a que murió teniendo sexo. Mejor no mencionarlo, sí. He was heavy. I pushed him off and he fell to the floor. There. He only had his boots on. I bit the pillow, not to scream, then ran downstairs. Tuve una larga pausa, no se mueve sobre sus cuelgas. I waited for the second shot to come. For me. I thought there would be one. It never came. Se ha olvidado ese cigarrillo, le va a quemar los dedos. Oh. Lo mira y lo tira a un lado. Realmente lo So sucede. am I. Procede a encender otro. What time was this? When did it happen? It would help us if you could be as precise as possible. 11:30 to 12:15. I don't know the exact time. It's okay. Were you inebriated? Not as much as usual. He'd done a line, plus other things. I was drinking. Espera, te dijo que había un gesto raro con la mandíbula. Hacía un gesto raro con la mandíbula. Que se le veía mucho más de lo normal. Pero me parecía bastante puesta. Oh, yeah. I did one of his lines, just to clear my head. Oh, después entonces. Buena idea, despejar la cabeza también, pero despejar la cabeza, ponte en su lugar. Did you hear or see the shooter when you crossed this? No, ¿Qué hiciste luego? nothing. I was trapped. I was stuck in my room downstairs. I got some clothes on and crawled back up, drew the blinds. Blood was coming from his mouth. Not a lot, just a little. He was still on the floor, slouched. I couldn't be there with him anymore, so I ran down and out of my room, into the hallway, down the stairs. I knew there would be people there. Corre, mujer, deja atrás todo y sal a la calle donde hay oscuridad y gente en movimiento, hasta los caminos de la intersección tan lejos como puedas. ¿Por qué no oíste? De hecho, ¿por qué sigues aquí? I already ran. I ran from an entire isola. I can't run any further. Not with these people.
this is as far as it gets. ¿Qué pasó después que bajaste corriendo por las escaleras? Sylvie was tending the bar. A lot of people were there. The Hardys were at the table in front of the stage. I think the Union box was full. Ruby was there too. They were having such a good time. I sat down and they all welcomed me. I didn't even have to say anything. Entiendo que Ruby es la camionera. Ruby. ¿No entenderán quién es Ruby? Ruby. You know, the leader. The leader? Of what? The Hardy Boys. Lo dice como si fuera más que evidente. Oh, shit. Creí que Hardy era el líder de los Hardy Boys. Well, nominally, yes. Ruby's the one they go to when things happen, like things they need taken care of. She's the organizer. Esta Ruby, por lo que dice, tiene un gran poder. Clasigi era... Clasigi... Confía en ella y todo lo demás también. Would you say she is the 8th Hardy Boy? Why not? De acuerdo, prosigamos. ¿Qué pasó después? Well, Ruby said let's talk upstairs. I showed her the room. I've known these people since December. They know my situation, that I can't leave a paper trail. Ruby was the first one I told. She said she'd take care of this. It's what she does, you know, take care of things. I helped her get the body to the bathroom. We used a belt to pull him up under the shower, to keep him upright. Para confundirlos, manipularon el cuerpo. To produce lividity, matching a hanging? Yes. We completely missed the tampering. Looks like you got there in time. What was this, 20 minutes after death? Oops. About 20, yes. Ruby explained it would make the blood... You know what he does. Baja la mirada, clásica de sus ojos castaños para unirlos con los tuyos. ¿Qué hiciste luego? Ruby went outside to talk to Titus and the boys. I was just looking at Lely in the bathroom. I had to put his clothes back on. His armor, too. It was tough, but I've seen him take it off and put it on many times. It took Ruby maybe half an hour to come back with Titus. I'd gotten him ready by then. They carried him out. I knew what they were going to do. Make it look like a hanging. Ruby said they would. Espera, ¿qué hiciste mientras ellos colgaban el cuerpo? Ruby said to wait here. She also said I wouldn't see her for a while. That we should lay low or something. So I did. ¿Dónde se encuentra Ruby? I don't know. I haven't seen her since. We will need to take this question to the Hardy Boys. Interesante. ¿Por qué se me haría tal Ruby en semejante berenjenal? Para esconder algo que hizo otra persona. Indaguemos en ella más adelante. Era sospechoso en esta teoría, pero no estás del todo seguro respecto al qué. ¿Escuchaste el disparo? When he was shot? I may have. I don't know. I couldn't hear anything over the glass exploding. ¿De repente un silenciador? Aunque un silenciador tampoco. Bueno, si es de lejos sí, pues no lo escuchas. Pero de cerca, como es mi teoría, detrás de la pared. El sonido del tiro no fue suficientemente fuerte. Es algo que tener en cuenta para calcular la distancia del disparo. Claro, si lo pones así, tiene que ser de bien lejos. ¿Entonces tú, Lily? No es pregunta más estúpida. That's the first thing that went through my head when I heard the glass break. ¿Y? I thought they'd found me. They've killed him to punish me. All last week, I've tried not to talk to anyone or be seen with anyone. Lo joven contempló el cigarrillo. So they wouldn't be hurt. I've come to understand, however, this is paranoia. What happened didn't have anything to do with me. ¿Y si tuvo que ver? I just don't know. I don't know anything. We can't go after Loose Cap. Not yet. There are other, saner leads. I don't ask you to, Lieutenant. If there's one thing I know, it's that you'll get nothing from there. ¿Por qué más de la policía te estás escondiendo? Because I'm an idiot. Lo cual es un indicador de que dice la verdad. Idiota, ni de lejos. Yo no creo que lo seas. You have to understand, the people around here, no one was making the call, and he kept rotting. And then they picked his clothes off.
and that little fucker threw stones at him. Sí. He kept throwing stones at him for 3 days. I could hear the thud, thud. So I called you. I hope with all my heart it's not the last thing I do in Ravishol. ¿Cuándo la cambiaron, la ventana? Last week. Angus and Titus's brother, I think he's called Tibbs, took care of it. Deberías echar revisar la ventana antes de irte y reconstruir la escena. Está justo ahí, muy cerca. ¿La habitación dentro? Sí, ves el cristal centigante por el río rojo. Creo que hemos acabado por ahora. Así silenciosamente, ni siquiera de otra calada, coge el cajete de café y lo mantiene entre las manos. El niño lanza la mirada que redirige la puerta. ¿Cree que ya hemos terminado? O puede que debes llevarla a tu misma comisaría por seguridad. Te mintió. Sería arriesgado dejarla libre. Tengo teatralidad. A ver, dame un segundo. ¿Lleva unos lentes teatrales? Estoy seguro de la ubicación del Ruby. Hello, officer. What brings you up here again? Más, estamos despiertos, Sir. Además de mostrar próximos saturados sórdidos detalles de las mujeres suelen ocultar impactantes detalles de índole sexual. Somos compasión inquebrantables. Contra el en tu vida, quieres intentar ver más allá de la laxa moralidad sexual y van a trabajar con policía decente. Ese es tú, pero danos una idea de mentira, solo una. Está en blanco, está no es cierto gran sexo, no tendría que creer que miente. Perdí, eso es muy monada, ¿verdad? Le sirve procurar un papel protagonista. Procurar no quedar embelesada por su rostro de que pronto ser famosa durante demasiado tiempo fuera a hacer que os tome por un emprendimiento indeciso. Ah, piensa que le está mintiendo. Ok, no entendí bien entonces la pregunta. Parece que el chaval no se va a despertar, tendrás que dejar pasar la oportunidad de presionarla más por ahora. Voy con la mierda esa. ¿Qué ha ocurrido aquí? Tenía una decepción en que estar reluce por completo con sus secretos. La decisión de que esta habitación tiene algo crucial tan solo le parece escuchar. Dime quién, otra vez quién. ¿Qué es lo que estaba buscando aquí? ¿Balística? I'm not exactly sure either, to be honest. My imagination has a way of failing me. It's a weakness. A mí mirando en dirección a las escaleras tras una pausa. No te llamas espacial, ¿no? Creo que no. Oh, mira, estación espacial. Fuck. Si me lo pongo no me da otro intento, ¿no? No. No me lo puedo mejorar. Tristemente. Ya me da visión espacial. De hecho, eso es lo que tenía puesto. Fuck. Bueno, fue.
It's you again. What is it? Dale, habla con la chica. Ahora tengo que hablar con Ruby. Why? Se echa hacia atrás y te traigo con curiosidad. ¿Por qué le queréis que vuestro pequeño aquelarre? Voy a ser sincero, la siguiente es la banda en la cadena que me verá hasta la escena de Lely. Le he visto en el delirio bajo los efectos del lauda, ¿no? El instinto paranormal me susurra su nombre al oído. Mira, tengo que hacerle esto a ella y decido a alguien y decido que va a ser ella. Porque sospecho que fue vivo que me mató, se está cuestionando guerra civil y no algo de evitar resolver el asesinato. Por eso tengo que hablar con Ruby. Sounds like you're making her a suspect in this. Not really, no está sospechado yo, no te voy a mentir. No aún no. Ruby's one of us. We're not gonna throw her under your moral intern steamroller. Fuck that shit. And fuck you too, moral Con la última sílaba apretándole sus labios, mira a Taito, acelerando y suspira. Ruby is missing. If you hide from the police in a murder investigation, you become a suspect. You know how it works, guys. That's nothing. That's just legalese. You don't even have a sound theory. I don't want to be rude, but we're trying to get some R&R here. Think you could fuck off now? I think we'll keep sticking around, Titus. You'll be surprised at how quickly a theory presents itself if you keep looking. Fuck, tengo bonificadores, me gustaría verlos, no te voy a mentir. En las situaciones son protagonistas, pero hay una discrepancia que ha desaparecido, obviamente. Exacto, pero esto no te pilla de nuevo. Llevas ahí plantado como 4 segundos y me abre la boca. ¡Fuck! No tengo teoría sólida sobre por qué podría haber sido Ruby. Un súbito relámpago en tu neocórtex. La cafetería del hostal se ilumina en el misterioso resplandor. Planos en el lugar, trayectorias de bala, redes de emociones inhumanas. Todo canalizado con un solo presentimiento. Más 8 a la mierda. Pensamiento, perdón. Un piso gigantesco de actividad en la amígdala copicum. La parte que los policías han para endosar que se nota a la gente. ¿Por qué estás seguro de que Ruby no se lo cargó? Because she was here, all night, with us. He's cobbling together shit so he can put her away. It's Cop 101. She was here all night? 11:30 to 12:15? She was here during all that time? Yeah, with us, drinking, near the stage there. ¿No fue ni al baño? ¿No se con la barra de beber? No. Entonces 45 minutos estuvo con nosotros todo el rato. All right. She took a fucking leak, okay? For one moment. Maybe went out too. She has an operation to run from her lorry. We're not getting into what that operation is again, Cop. And just 'cause she was gone for 5 minutes doesn't mean she magically got to the roof and shot him. I've been through this. It's not plausible. Lo ha pensado, es interesante. Vale, bien, tengo un sorriso agradecido ante un pequeño lapso de tiempo. Esto es crucial. Ahora coloquémosla en la azotea. Está de acuerdo con el que el disparo viene del tejado, ¿verdad? Un experto del boss aún podría escalar la pared. Es un pared secreto en la cuestión que directamente la azotea. Why not? You can't draw a straight line into Clausia's window from any of the surrounding buildings. Not from what I know about Martinez. Maybe from the coast. But like I said, I've been too busy dealing with you idiots. So no, I don't think it was a sniper. It was close up. Entonces definitivamente fue del pasadizo secreto. Dice con verdadera curiosidad. Sí, a través de lo que parece ser un taller de máquinas de pinball abandonado. People say there was a pinball arcade here, sometime before the hostel. What was it called, Theo? East Delta Pinball Arcade. Weird place. Went bankrupt. Okay, but how'd you get up? There's no room for a staircase in this building. Or an elevator, for that matter. Hay un elevador. The elevator is outside the building. It's an old dumbwaiter used for moving pinball machines up and down from the workshop.
Desde ahí, una puerta conduce directamente a la azotea. Se puede salir fuera. Ruby could have gone up, shot him, come down. All under 7 minutes. That's quite the theory. We need to have a look at that secret passage, boys. I'm on it, boss. Right when the law clears, me and Angus are going up there. It's a dumbwaiter, not an industrial lift. How about I go instead of... Just now. You got something else to back this route up? Or is that it? Hay máquinas de prima que todavía funcionan. También encontré huellas de pisadas en el viejo taller. Footprints. Recent. De hecho, Kitsuragi dijo que no es la pisada de... No es la pisada extraña, pero eran pisadas pequeñas. O sea que sí podría ser otro tipo de... No, eran botas, definitivamente eran botas. Recientes, son 2 semanas. Recientes. What else could you make out? How recent? What size? Goes against your little theory, doesn't it? Then again, I've known few people in my life who own more than one pair of boots, and occasionally didn't change them. Good news is, I'm still listening. Ahora recuerdas ya que encontré allí. I don't like guessing, Cole. No one does. It opens the steel door in the kitchen, the one that leads upstairs to the roof. This key was right here, with you, all the time. Tú no lo encontraste, pero Ruby sí, así fue como subió. We're jumping to conclusions, Theo. You took that key. Did it look like it was recently put there? No, the ribbon was old, faded. It had been there for 20 years at least. Es verdad, estoy de acuerdo, porque de hecho en el este decía que la llave estaba en los arbustos. O sea que sería raro que Ruby lo vaya vuelta a dejar en su lugar. Vendría jajada, había estado 20 años por lo menos. Le he hecho una copia, pero dejar un sitio de vez terminado. Why? This doesn't make sense. It's damn interesting, but it doesn't fit well. Sí, es verdad, es como que estamos suponiendo al final, ¿no? No es la perfección, pero encaja y él lo sabe. Cabe mencionar que este hombre hubiera sido un buen sargento en la MCR, tal vez incluso teniente, pero no deja acercarse a ninguna mujer. Hemos establecido de una vez por todas que Ruby puede haber tenido los hoteles y le esperaron al hombre. Firmly doesn't go well with could've. There's a route to the roof. Me and the boys need to check it out. That's what we've established. But a route does not put that bullet in his head. A gun does that, and Ruby doesn't carry one. Fase 2. La arma homicida. Por un arma en su mano, al menos planta una semilla de duda, con forma de arma de fuego. Ya que Ruby vendía drogas, se puede el caso transmite armas, se analizó la hora que la mató era encamisada. Es mentira. No, mentira. A ver, analizado sí que la hacen enseñar el antiguo. Esta arma está avanzada. Por Martínez. So it had to come from a breech-loading rifle. Military grade. Not even you militia monkeys have those. This goes against your short-range theory. If the murder weapon was military grade, how did Ruby get it? Espera, ¿acaba de decir que no tienes armas grandes? No pueden ser objetivos que están en el edificio con ciertos que no se consigue ahora. Cobb. That's exactly what it means. Tampoco era tan fuerte. Ya he descubierto que vendía drogas. God damn. That's just about your favorite topic, isn't it? Every fucking 5 seconds. Todo cuando lleves por lo visto en su caballo no tendría problema alguno en considerar un arma. Trouble. This is Revachol. Even the roidheads in the gym had a carbine. No one has trouble getting a gun. I still never saw her carry. Estamos quedados porque sé que llevas razón. Tu conclusión confirma tu teoría.
Es un arma danzando por Martínez. That looks antique. A bell McGrave. It's inoperable. Where'd you get it? Anoche trabajo en la librería, había varios escondidos. 20, maybe 30 rifles, Titus. Also broken, but still, there were too many. And there must be other caches too. God damn it. We need to close that dump down for good. That's a goddamn breech loader, too. Find one that works, and you got a military-grade weapon that shoots jacketed ammunition. Debe darse cuenta que todo va encajando. Hay un momento de la tranca final, enseñarles la bala. Esta es la bala que lo hizo, 4.46 milímetros. El Belgrave es el mismo calibre. El rubio extrae la herramienta de muerte que vas en la bolsa de pruebas y dice... Yeah, the bitch is jacketed all right. 4 millimeter too. Whoa. Well, goddamn. It's not proof, but it's a possible murder weapon. Close to her. Too damn close. Ya, procedemos. ¿Qué dijo? Bueno, joder, su en la bolsa de pruebas que olvidó tu bolsillo. No prueba nada, pero es una posible arma homicida y estaba cerca. You have been thorough. I'll give you that. All right. Keep talking. I'm getting a bit curious about some things myself. T, we're not seriously considering it, are we? Ruby wouldn't do this. Why would she do something like this? Esa es una buena pregunta, el motivo. Fase 3, el móvil, el último componente. La cuestión no es por qué lo mató, sino por qué montó la tapadera. And I suppose you have a theory on that. Puede que simplemente lo hiciera para encubrirse a sí misma, Titus. Think about it. Why go through all that effort? It was her idea, wasn't it? The hanging. You went along, but she suggested it. She had, like, a fully formed plan and shit. Right when she came back downstairs. Really, Shanks? Claudia wanted to talk to another Classy. girl, that's all. She was just the first one up there. I could have come up with that plan if I'd have been first. Sure. Obviamente una demostración lógica. Eugene, imaginemos que lo mataste tú. Ya que lo mataste tú. A ver, Shanky. I didn't do it, fucker. It wasn't my plan. You probably did, though. It's just a thought experiment. Think, Shanky. You killed him. You got up there, shot him, cut down. ¿Prefieres ir a juicio con tus colegas como parte de un linchamiento popular o tú solo por asesinato? Fuck you, man. I would never fuck my guys over like that. Chilló con indignación. She didn't either. She would never do that. Why aren't more of you defending her? This is fucking stupid, Titus. Glenn, I thought the same thing when she skipped town and left us in this shit. Sí, pues, es que también algo que huele a mierda también es que se ha ido de la ciudad. Oh, así que no lo había descartado del todo y se ha escaqueado, o sea, se ha ido. Esto va bien. ¿Qué puede ser una manera de expresar el liderazgo? Puede que lo matar pensando que se ganaría a tu favor. You had expressed, on occasion, your dislike of the mercenaries' presence in Martinez, right? Whack someone in my district? That doesn't carry much favor with Titus Hardy. She has to know that. Ey, esto está traducido mal y actually esto es importante, creo, porque ella dice, ella lo sabe, pero Titus no dice eso. She has to know. Ella tiene que saber eso, a lo de que debería saber, pero Titus no sabe que lo sabe. En cambio, ella lo sabe, Titus sabe que ella lo sabe. Son cosas muy distintas. Es la típica forma de frotarse la barbilla que tienen los hombres normalmente los líderes cuando piensan en castigar, sacarse la barbilla. ¿Es una manera de disputarte el liderazgo? There's no fucking leadership challenge. Just when I thought you were taking this seriously, Cobb, you put your head in your ass. Man,
Now he's just throwing shit against the wall to see what sticks. Okay. We ruled out infighting. That's how this works, by exclusion. Ujú. Remember, all we need to do is rule Ruby out too. That's all this is. Claro, estamos básicamente tirando ideas para ver cómo encajan las cosas. A la verdad tiene que ver para que Titus reaccione tan descaradamente, no que cuestione su autoridad. Titus, usa la mollera, o sea la cabeza. Las cosas no encajan, tenemos que hablar con ella. Silencio, se vuelve hacia la estancia. El anciano en la esquina asiente. Casi imperceptible, como el hilo de tabaco de mascar en su labio. Es la única opinión que le importa. Yeah, I see it. There's one more thing I've been wondering about. Ever since you asked me where she is. Add it to your list of suspicions, if you want. I don't know where she went. She just got up and left. Got real scared, too. Wouldn't tell me where. However, hard I asked. Wanna know why? Why? She was afraid I would tell you. Maybe she was right. Ooh. By now, I probably would. She knew there's evidence on her, and she knew we'd find it. This is typical suspect behavior. While fleeing is always incriminatory. Perhaps. Ask her if you find her. It won't be easy, though. She made sure of that. ¿Cuándo se fue? Friday afternoon, when you first arrived. I got word the RCM was in town. Then she came in to see me. Told me she was leaving. That's when we had our little conversation. ¿De qué estaba tan asustada? I told you. You. ¿De mí o de la MCR? No, you. As in the cop with the sideburns and the disco clothes. Ya no dejaron su corazón, eso es lo primero. No se deja nada, he visto pronunciar el fin del experimento humano. No sé más que un puro y corriente y moliente con ideas totalmente normales. You know, when I first saw you limping here, I thought she was paranoid or sniffing her own supply. But now I'm not so sure. ¿Qué más te dijo de mí? She said you have a funny taste in clothes and that you won't stop. Que no me entendería. Until you have something on her. She said she's heard of you from Jamrock, that you're a human can opener, that you play suspects against each other, open them up like cans. Cool, vaya reputación tiene Harrier. Fucking hell. Titus, did he just... Open Angus up like a can? Yes, he did. Now, we can whine about it, whack him, or we can go on with our lives. I'm having to go on with our lives kind of day, Al. How about you? No es una pregunta. Asiente. ¿Es cierto, King? ¿Son de verdades? You are insistent. ¿Algo más? Yeah, there was something else. She wouldn't tell me, though. I could see she wanted to. It was burning on her lips. This caught Titus, this caught me. But she was too scared. Entonces me conocía, o al menos mi reputación. Asustada, también deberías estarlo. Miedo de para ti y un sabor metálico dentro de la boca. Cambia de tema. La carpeta con datos que tenía Edward parecía un tanto parezca en detalles. Debe conocer de otra cosa, de Janrock o de algo más. ¿Usted tiene información de Edward? No. Her and Everard. They don't talk. They've never met. They have no relations. They live in different galaxies. Get that through your head. ¿Alguna pista? She's not far. We know that much. She didn't take her lorry, so she's on foot. Good fucking luck, man. She knows this place like the back of her hand. You'll never find her. Yeah, Al. And we won't either. She's not really a hardy candidate anymore, is she? She's not, Glenn. ¿Lo habéis A buscado? little. On the coast. Where have you looked for her? More precisely. More precisely,
on the coast, past the waterlog. She's not here, so I'm thinking she's there. Claro, está al otro lado de la esclusa. ¿Un indicativo? Sure, there's some shithouses there. A cinderblock town. The fisherfolk there refuse to unionize. So, that's one place we haven't looked. I hear they have a shack where junkies sometimes crash. Time for you to step up. We will start there. One more question. What does Ruby look like? Boyish. Hair's red. Dyed. She looks like a Lowry. Me imaginaba porque se llama Ruby, cabello rojo, obviamente. ¿Alguna idea de qué hace trasteando con la frecuencia Zulan? The what now? I have no idea. Boys? She said she's building a pale emitter. What? We were talking about radio equipment. She said she's doing Ulan frequencies and a pale something. I don't know more. Ese tío apenas entiende de qué está hablando. There you have it. Pale something. Pinta de que lo sabrás pronto. No es mucho, pero bastará. It'll have to. Te extiende la mano. Darle un apretón. Se apretón firme y reconfortante como tener un bloque de granito sin pulir. No solo granito, material de sargento de la MCR altamente comprimido. Debería ser el Polititus. When are you gonna get it through your suicidal Ay, el head? rediado. I already am. I just wasn't sure you were. Ah, como que me ha ganado su respeto, weón. Qué chévere. O sea, ahora por eso me ha ayudado más que nada. Porque actually soy policía. Pero no está del todo. La gente no teme a los policías como Ruiz y teme a ti. Piensa devolverse de sus hombres. Interesante que lo esté leyendo con Spirit de Corps. Es interesante. Vaya, parece que alguien está siendo un poco soso. ¿Qué? Lo que he dicho, mi comunísimo señor. Soso. Es que no me gusta mucho la sal. ¿No? Mi comunísimo señor, por vuestra cabeza se ha pasado completamente ideas maravillosas y has pensado, tomaré la sosa, la de siempre, por favor. Sin sal. Me gusta mucho la sal, ¿qué tiene de malo? Eso me trabajan estas extravagancias. O sea, que me estás encoñando porque te parezco una sosaina. Te aseguro que es la menor de mis preocupaciones. Es evidente que no agregamos el arquetipo de mis señores Tachan del montón. Era un correo de voz, se me haría un fax. Quieto parado. ¿Ese será mi arquetipo a partir de ahora? ¿Por qué? Adelante con ese fax, no tengo nada que avergonzarse. Sí, sir, esa es la clase de policía que sois. Pienso en ello como una casta, como una clase, incluso una nación de sabríos, funcionarios de la ley de la que vos formas parte y que por supuesto incluye los beneficios habituales. ¿Por qué no? No tengo nada que avergonzarme. Dicho y hecho, en realidad el comunicado no iba en serio, hubiera sido demasiado dramático. Fairweather T500. Remember that weakness you were looking for in the ceramic armor? Like, maybe it can only stop small, fast projectiles, but a large, slow-moving pry bar would shatter it? Or, if I run an electrical current through it, maybe it will melt. Or, personal favorite, frequency something something radio weapon. None of that would work. You need to shoot the part of the enemy that doesn't have Fairweather T500 on it, because the armor itself is invulnerable. Good news is, so are the armor pieces on you. Relación ojo humano contra enemigos que por... that's pretty good. Gente de ley corriente y moliente. Eso no me interesa. Vale, al parecer aún queda algo de normalidad en ti. Un toque ordinario, 4 gramos de furanito menganito. ¿Quién lo hubiera dicho? Tú, el más extremista de todos los policías, has dejado caer alguna frase aburrida y aquí allá y tienes dos opciones. Puedes dejarlo atrás y olvidarte de todo, puedes examinar tu normalidad e interiorizarla. Hay un toque de vainilla al lado de licor y no ataques tu mente. Voy a esperar a que esto termine, que no le falta nada. Y si me gusta...
Me lo quedo y le pongo. Y si no, lo quito y le pongo esto. Porque ¿qué tengo para ponerme si no? No, hay que buscar a Robbie, ¿no? Esa es mi misión. Probando por Robbie. Fuck does Kuno care? Kuno doesn't. Empatía. Puedo volver luego. Hacemos que voy a subir un nivel. Voy a esperar los 15 minutos mejor. No. You need tear to use the tear machine. Waves are beginning to die down. Look at those little bastards. Simmer down. Simmer down, bastards. Oh? Who? Parece sospechar que es probable que se haya escondido por estos lares. Okay. When did this person stay Hace here? poco, tal vez un par de días. Es posible que llegase el viernes. Oh. I've been out on the sea for most of the past week. The weather's been good for fishing, so I usually start at 4 in the morning. ¿En serio? Yes, that's the optimal time. Got to make the most of the calm. I've been sleeping like a corpse after. The sea really takes its toll. Now I'm just waiting for the wind to settle to get out there again. Sorry I couldn't help you out. Maybe I can help you find someone else. Really? Are you sure you're not also looking for Nadia Harnancourt? Or Ignis Nielsen? Or the great lost city of Ace under the waves? Es verdad que estoy buscando un montón de cosas, ¿no? A lot of stuff. Sí, concuerdo con una sonrisa. Ya bueno, hacemos los polis. Supongo no preciso un montón, pero estoy haciendo más. A ver si te persigue alguien. Oh. There's plenty missing. But that's too much for even an eager terrier like you to handle. Although you seem very thorough. Tell me, instead, is there something else I can help you with? Pues cierto, ese de ahí es mi coraje motorizado. No, ese debería decir, wow, fuck it. Oh. That's good to know, I guess. Why is it in the sea? Fue un accidente. This calls for a funeral, if you ask me. ¿Es que que honramos el chasis el que se le hace mi coraje motorizado? Aye. Feels deserved, don't you think? Falling in the line of duty like that and all? Oh, qué bonito pensamiento. Que tan excéntrica, tal vez debería. Why odd? Our things are a part of our life world. They're made with our human sweat and they share human history. We should care about them as we care about humans. To some extent, at least. Me gusta esta idea, nunca la he pensado, me gusta. Vale, me apunto, pero estamos faltando ya mucho tiempo de esfuerzo, ¿no? Oh yeah? You won't even be able to get it out of the water before early June. And where are you going to bury it? Who to invite? What music to play at the wake? Take it from someone who's been through a few funerals. It's easiest to just leave them there and let nature take care of it. That's all we have time for right now anyway. Come back here in June and see how you feel about it then. It's not like it's going anywhere. True. Esa que nos podemos todos, que no sale el tiempo para desempeñar más actividades frívolas como renovar la sangre por esa maldita. Yes, that is a pity.
But for now, let's focus on the things we do get to do. Like the murder investigation, for example. Le gustaba la idea de montar un funeral al Copris. Me imaginaba, Kim tiene pinta de que le gustan ese tipo de cosas. División reflector. Los casos de personas desaparecidas te tocan la patata, no hay más. Resulta duro ver el desconsuelo de la gente que se preocupa por seres queridos. Los movimientos nerviosos y casi imperceptibles, las ojeras de las noches en vela, y aunque no hay ningún ser querido guardando, si te gusta que cada oveja esté en su redil, perdón, así que te molesta sobre la manera que nadie se acuerde de las personas que han desaparecido en el rastro. Wait, what? I'll just keep the Cordelechi in the channel, if that's okay. It's too shallow near the pier. Hi, ma'am. And it's a jetty, by the way. Of course. Jetty. I prefer a good jetty to a pier any day. Jetty? Hello, detectives. Sacate el final del cabo en torno al poste y encenderse la espalda. It's good to see you here. I only just arrived myself. What brings you here, madame? Nothing, really. I've had my eye on this jetty for weeks now, so I decided to investigate it personally. This cluster of buildings isn't on any of the official maps, as far as I can tell. Eso y que te está vigilando. Y bien, ¿qué opinión le merece este lugar? How do I like it? Notar el panorama de la aldea, granizo cerritos sobre los bloques de hormigón. El resto de construcción de Hazme terminó hace 10 años. El agua gotea por los senderos de Terneta, el muelle bajo sus pies cruje al son de la música. De fondo hay olor a sal y mierda perro. It's pornographically poor. The street has no name, all the men are dead or missing. And is that the carcass of a motor carriage over there? I'm surprised that woman hasn't put me to the sword yet. Maybe she will. You should ask your questions while you can. Los dos oscuros de la que observan la cosa que conoce a Martínez. Un metal gris opaco descansa en su vaina. Una espada. El viento es demasiado fuerte como para que os oiga. Fortunately for you, madame, the RCM is on the scene. Hombres de verdad, auténtica política. Pensamiento real en tu cabeza. No está en peligro. La clase obrera no tiene idea de lo que está pasando. Intenten no tener miedo. Esto es el verdadero respeto a la ciudad. Oh, I'm not frightened, officer. I'd never... Se apoya en la barandilla mirando el cielo gris. Sobre ti se forma un cúmulo de nubes que se enroscan entre sí. El viento los arrastra y las desciende sobre la bahía. Las sombras de las nubes se deslizan sobre las nubes de las ruinas de Rovachol Oeste. Por donde quiera que pasen, la temperatura baja de forma apenas perceptible. Es el principio de la primavera, las lluvias se acercan. Una gente entra en una choza baja de piedra y madera. Dentro las armas están apiladas junto a la pared. Fusiles con culatas astilladas y espadas, decenas, si no cientos. Son antiguayas, dice el teniente John, arquetipo McCoy a su compañero. Ahora los que están desenterrando de las catacumbas para arreglarlos, son antiguos hijos de la revolución. Los niños se las llevan. Cuando llegue mayo las calles se inundarán. Fuera, el viento sacó las escotillas sueltas, inundadas de armas baratas en manos furiosas. Have I told you how they discovered this place? El viento aumenta su intensidad y se impermeable se agita. ¿Esta isla? No, the Insulindian Isla. No, no me lo ha dicho. Well, your condition has left you no worse off than most of these people. The literacy rate is around 45% west of the river. 50 years of occupation have left these people in an oblivion of poverty. Y bueno, 5 es un percentil en el que yo opero, sin embargo las cosas están mejorando. I knew you would sympathize. Most Revacholians will never know what this place means. Our home. This island of matter. Or why they were ferried over in the first place. Remind me to tell you one day. For now, how can I assist you in this new location? No, es un placer. Godspeed, detectives. Thank you, ma'am. Do keep an eye on your boat. Bankruptcy sequence. It's easy. You just need to move on. Like a plague of locusts. Like a fucking plague. Failure is a core tenet of liberalism. When life closes a door, it opens a window. And
If the fall is too steep, use the fire exit. Run to the roof. You always have that airship on the dock. The most important thing is to keep moving. Keep dreaming. The auditors cannot get to you if you keep running. Very, very fast. From one fuck-up to the next. Ventajas. Las tiradas básicas fallidas de ahí no otorgan un real. Meh. Shit. Morir interior -2. Yo le voy a dar mi arma, nunca se sabe. Oh, botas. Otea que se... Otea que tetea. La llave se traerá una canción desconocida. Abre los ojos para reconocer tu presencia. Hay un hueco donde debería estar el nombre de esa canción. Deberías preguntarle ahora más sobre eso. ¿Qué canción está tarareando? A lullaby my mother used to sing. I sang it to my kids too. It's an old Samaran children's song. ¿Cómo se llama? Surrender to the night. ¿Suena bien? Yes, it does. ¿Has visto una mujer pelirroja llamada Ruby por la costa? Nay, I haven't seen anyone lately. Vale, pero ¿sabe de quién estoy hablando? This is my little cinder block town. I know what goes on around here. Está siendo evasiva, sabe algo. There was a murder in Martinez. She might be a suspect. We would appreciate your help. Would you now? I know how this world works. And it doesn't work when people tell on each other. Porque de hecho contó la anécdota de que un hombre mató a otro, se escondió en su casa y se lo llevaron feo y a ella no le gustó. ¿Sabe algo? Estamos aquí para ayudar. Esto es como cuando aquel hombre se encerró en la niñera, solo tenemos que ayudarle a salir. No, it's not like that, man. With him we called you. Right now, you just arrived by yourself, like a raven plucking at the window glass. Ya basta, mejor que empiece a hablar ahora mismo. Ya veo, usted se da la presión no contarnos nada. There's not much to tell. People come and go. Now, was there something else? I see, man. I hope you don't mind if we look around anyway. Roy estuvo aquí, lo sabes. Me gustaría checar de peso, ¿le podría llevarlo para mí? I can wash it for you, but it's going to take about a half an hour. Think you can stay put for that long? Sure. No, debemos ir para allá sin detenernos. Ir para acá, para allá, si no trata de quedarse aquí. I could use a breather before another rainy day begins. Ok, Kitsuragi está de acuerdo, vamos. Well, hand it over then, and I'll see what I can do. Ok, aprovecho esto para hacer un break, ya vengo.
I am back. Merci. I'm proud of this one. It's pretty nice underneath all that filth. I hope you'll have an easier life in your hands. Umbral de olor, instinto de teatralidad. La prueba de los elementos, siempre caliente, sudas como un cerdo. Cool. La pequeña niña es nuestra hermana, pequeña Lily. Yes. Vale. Yes. ¿He visto gente mala por aquí? What bad people? Déjame mirar arriba, parece que me tengo que abierto. I don't think questioning 4-year-olds without their parents present is gonna crack the case. Entonces vamos a hacerlo sin dudar. A ver, y a Lily. Hello, mister. Hey, ¿conoces a alguien llamado Ruby? No, Luby. Ruby. De repente la niña se pone seria y se inclina como si estuviera a punto de contarte un secreto. My mom tells me I'm a big girl, but she doesn't know that I can't say Earl. Or like, sometimes I can, but then Kids. Bye. No quiero venir de grandes sobrevuelos y lo voy a cantar. Hello. Isn't this a fine morning? Un poco sospechosa, ¿has visto a alguien por los alrededores? No, I'm afraid I can't help you with this one, officer. It's just a regular day off for me and Mikhail here. So you haven't seen anyone around? No, I'm sorry. As I said, this is just a day off. We just arrived anyway. Algo que te resulta familiar me estás en forma de que lo he hecho un día libre como otro cualquiera. What can I do for you, officer? Una persona está deseosa por vuestra tardanza. And I'm eager to return to her, I assure you. But I can't leave before we finish with these traps. My wife understands that just as well as anyone. Come on, Morale. We've been soaking out here for days. It's time to go back. And leave the traps? Absolutely not. I won't let Lena down. Come on, she wants us back. I'm soaked up to my nuts over here. We'll both catch reed crabs if we don't dry out soon. No sabía que el Fast me era tan importante para Lena. Of course it's important to her. She's seen it. A verified sighting, on record. One of only 4 this century, and it's hers. ¿En serio vio el Phasmido? Yes, that's how we first came to know one another, in fact. But that's her story to tell, not mine. Ni qué decir, tiene que debes preguntarle sobre el misterioso Phasmido. Suffice to say, it's long been our dream to find proof of the Insulindian phasmid together. I can't abandon course now. Pero ese espíritu está dispuesto, pero su cuerpo en sensación de estar demasiado viejo para soportar la hora de la costa. Te esperar volver al Whirling, calentarse y regresar más tarde a comprobar las trampas. No.
The traps need to be monitored on a regular schedule. What would we do if the Phasmid were to starve while we were sipping tea at the hostel? No me decidí hacer esto. Estoy con una sospechosa. ¿Viste una mujer pelirroja que pareciera estar a la fuga? I'm afraid not, officer. I've been busy digging around in the reeds for days, looking for signs of insect activity. I'm less interested in mammalian concerns, to be perfectly honest. El día tengo unas notas rápidas y cuaderno, después te hace un gesto para que continúes. ¿Y tú? Always a pleasure to see an officer of the law. I mean, officers. Hay una hendidura en ese cemento, una alcantarilla. La luz se desvanece en el interior de la hendidura del hormigón. La estructura profundiza en la tierra. King, ¿sabes qué hay abajo? No idea. Could be connected to one of the buildings around here. ¿Crees que podríamos encontrar a Lluvia ahí? We might find her down somewhere. There's an old storm drain system beneath Martinez that's mostly collapsed. Revachol sewage system has been built and rebuilt 4 or 5 times now. In conclusion, she could be under any building. Pero ahí dentro, ¿no? I hope not. Pues que es muy estrecho, claro, ¿cómo entramos? No llego ni respuesta. ¿Qué hay dentro? Tal vez solo el desagüe del alcantarillado. Pero no, no son. A veces las llamadas son horribles. Aquí no he estado. Sale de la zona del edificio donde reuniones sobre ti. Esta es la iglesia. El río me una percusión. La música parece en algún lugar en el hielo. La tropa pone Simon Brown 1147. Distingue vagas corrientes de los más parece que faltan muchos. Un altar envuelto en la oscuridad o algo así. Está demasiado oscuro para saberlo. Las pasadas puertas de la madera, el doble de altas que tuve están cerradas cal y canto. Sobre la habitación rectangular devastada por el salitre del mar, está fuerte un traste con el candado descuidadamente colocado. Empujar las puertas. No pasa nada, toco le dice el señor que anda golpeándola. I don't think that's going to work. Do you think our suspect is hiding inside? Levanta la vista hacia las ventanas oscuras que se encuentran sobre él. Podría ser. Siente. En lo alto, rachas de viento envuelven la iglesia. El frío y la humedad de la bahía rodean el enorme tejado en forma de quilla, que mantuvo de viento azotándolas por ambos lados, como lo ha hecho durante 340 años. El viento mantiene distancia y tuviera cierto ejemplo. ¿Qué es esta sensación? Hay un agujero en mi corazón. El teniente mira el candado, no te pregunta, la formulaba casi en silencio. Encender la carpintería. La talla de la puerta tiene forma de bloque y es angular, como en la propia iglesia. Hay dos grandes travesaños que descienden y se unen en la madera antes de llegar al umbral. Pasaba por encima del travesaño. La superficie está lista por el viento, pero resulta húmeda al tacto. Echar puestas al candado. Ese candado, aunque barato, es resistente. Se sujeta por una cadena y un solo ojo atornillado en la puerta de madera. El candado está adornado con una pegatina amarilla. Mirar la pegatina. Ves un círculo amarillo con 2 X. Ok. Y una gran curva bajo ellas. Abajándose una boca. Estás convencido de que no lo has visto antes, pero el símbolo representa, es bastante evidente, un muerto sonriente. La curva la hace sonreír y las X son indicadores de su fallecimiento. ¿Has visto ese símbolo antes? Se quita las gafas y usa una gamuza azul para limpiarlos a fondo antes de inspeccionar la pegatina. Después levanta la mirada, es una pausa y responde. No. ¿Qué te parece? Looks like a dead man smiling. Suggests junior delinquency. ¿Qué te hace pensar que sea eso? I haven't seen that sticker before, and I'm not a youth. Así que debe haber sido obra de los jóvenes. Detectar despegar la pegatina. Encender el cerrojo. El candado sujeta un cerrojo colocado con prisa en la madera. Al mirar más de cerca se ve o no los tornillos en realidad son clavo. Estos hechos son poco sin profesionalidad, por decirlo suavemente. Si quieres pasar, puede que lo que es fácil es usar una palanca para arrancarlo todo. Aquí en el señor palanca verse su magia. Maybe we should circle the building first and look for another way. The building has seen enough mistreatment. Un rastro de culpabilidad en su voz. Debes empezar con esa percusión que se dio en el hielo antes que echó un ruido. Yes, the pulsing bass. A sure sign of junior delinquency. Somewhere east of here.
No, eso sí vas a girar toda la maquinaria. Las cadenas se pierden en el océano. ¿Hacia dónde? ¿Hacia quién sabe dónde? Hace poco enteró este barril, todavía fue Lluvia. Puerta inservible, una vieja puerta desgastada por los elementos, protege el depósito, el viento ha formado una montícula de arena delante de ella. La puerta no se abre hace mucho, ven su picaporte. ¿Qué leches es esto? It's military. A service depot of some sort. ¿Service de qué? Probably something that is no longer there. No tengo conectividad, creo, ¿no? Su propia puerta, no empujes la puerta con todo tu peso, no se mueve, además está cerrada, está atascada. La puerta está cerrada, calicante, ¿cómo vamos a entrar? We don't get in there. Pero si entramos a todas partes. Anda, si entramos hasta un tenedor de tipo aquel y dice que no puedes entrar aquí. Frankly, you're just going to have to accept the fact that you can't get in through every single door. No, hemos entrado en cada puerta hasta ahora. Es verdad, entramos hasta ese contenedor, me había olvidado. Es lo que hacemos, abrir puertas, somos policías, va con nosotros. Hasta Ebrard sabía que es parte de nuestro modus operandi. Sí, ustedes abren puertas, se me acuerda. No pido aceptarlo, la parte podría ser parte de la investigación. Relax, no one's hiding in there. If we can't open it, others can't either. And thus they can't get in. Lleno de agujeros, ¿puedes esconder un tesoro? Alcohol. Hacer esto y requerir mucha paciencia. Joder, qué frío hace. Pintados contra los pasteles. Alguien debería intentar traer alegría al mundo. Una barra clavada en hielo mantiene la tierra erguida. Wow, what the fuck? Marcas tribales. Este puesto cubierto de pequeños humanoides. Se ha colocado un planeta en la nieve. Los sostienen dos postes. Apenas se sostiene, pero que es mayormente un arfa de viento más fuerte, pero va a estar. We should ask that girl on the ice what's going on here. El teniente hace unos gestos a la joven que está frente a la tienda. Esta supongo. Ya, espérate, déjame lootear Kuchuragi. Mako que peces se peña en toda la posta de la valla. Después se dispersa en la oscuridad. La música a tope, Acel. Una joven de unos 20 años con el pelo enmarañado se encuentra rodilla sobre el hielo. Tiene un reloj electrónico con la mano. Al ver que te acerca levanta la vista. Oh. Hello there. Aquí hace frío, pero no lleva gorro. Debe estar congelada. Todo el mundo sabe que las drogas están vulnerables al frío, apuesto que lo usa el Holgorio. No sé, te vas a morir de frío. ¿Dónde está tu gorro? Te mira distraída. Puede que no te haya oído un poco más fuerte. He dicho que querías ponerte un gorro. So should you. Yo tengo un gorro. No tienes que hacer nada. No tengo que hacer nada. Soy la ley. Tú debes hacer... debería y lo tengo. Oh.
I didn't notice that. Más a la también debes usar uno si planeas quedarte fuera con este tiempo. Yeah, well... Look, man, fuck the hat. Se te acelera el pulso. ¿Qué acaba de decir? Así se supone que es un civil debe dirigirse a la ley. Recuperar la autoridad. ¿Es necesario? Let's try it. Muchas emociones, sientes demasiado. ¿Cómo? ¿Que le fue al gorro? Él lo acaba de decirme. No me creo que acabe de mandar al gorro que se lo trajinen. Lo dice en voz muy alta, pero no acaba de sonar bien. Y si es más indignación. Así que debería buscar un gorro y fugármelo, ¿no? Si a la cabeza donde debería estar el gorro. Andas en soles con un gorro delante de ti porque tú lo has dicho. Aquí en el hielo. My fucking god, Harry, el hijo de puta. Más. Aquí mismo, sobre el hielo. Más. Y echar los carrillos como si se quisiera. Como si ni siquiera pudieras esperar ante la total indignación que te lo enfrenta. I didn't mean to. I'm sorry. El día te contempla el desarrollo de la escena sin saber cómo reaccionar. Saltar sobre el hielo señalándolo con ambas manos como diciendo que así es como se suponía que tendría lugar. La chica mira hacia abajo y se conja un poco. Hay 3 figuras en el hielo primaveral. Una, un hombre bajito de pie y con hombros ligeramente encorvados. Otra, una joven que hace lo que puede pero ignorar a la tercera. Un hombre de mediana edad de imponentes patillas que da saltos sobre el hielo. Después se llama la escena a través de unos locales de monedas del otro lado de la bahía. Oh Dios, dice una voz preocupada. Déjame ver, dice la otra. Eso es lo que te has ganado. Llora, llora, que la vida es dura. Prorrumpir en llanto. La joven tenía mirada fija en sus cables a la espera de que acabase el espectáculo. Para reinar el silencio, de repente se escuchan sollozos. Al alzar la vista había un hombre que lleva fatal lo que le queda de los 40, con la cara hinchada por el alcohol y ya sabe que más, un hombre que ya sin disimular alguno. Isn't really about the hat, is it? De todos modos, no puedo creer que ya se tenías hacia adelante frente a la policía y deberías ponerte gorro. I swear to God, I will always wear a hat from now on. Gracias. Está bien, tengo unas preguntas ahora. You know, you're not the only one with issues. I self-medicate. Shit. Life's a horror, you know? Crying helps, though. Get it out your system. And then maybe we can talk, okay? I'll be here. Kitsurai, a ver. Después de haber hecho la vista gorda hasta que empecé el siguiente se dirige a ti. Do you want to talk about what just happened? Seguramente sea buena idea. Normally, I'm opposed to discussing one's feelings, especially on duty. But I think this is an exceptional case. So, what do you think happened? En llanto orgásmico, eso fue un percance menor. Glad to hear it was minor. Can you go on? Teatralidad no me gusta, me parece horrible. Sí, es mi deber al fin y al cabo, por supuesto, pero si siempre intentan para intentarlo de nuevo. De todos modos, el fin está cerca, así que ya puedo y lo siento que no que esta la última vez. Then, let's go. Creo que se muere frío la abuela. So, like, seriously, what's eating you, man? Hay cierta lástima en su mirada. Tiene el pelo teñido rubio con raíces oscuras y lleva un grueso lápiz de ojos negros. La mayoría de los amantes lo considerarían hermosa. A mí me gusta bastante. Por cierta masculinidad, cierta tosquedad. Sí, podemos hablar un minuto. ¿Podemos hablar un minuto? I was wondering when you would come around. What's up? Bueno, supongo que es cierto algo que ha hecho mi vida un infierno. What is it? Que son las tribulaciones de la clase obrera. Tal vez aprovecho lo que es empresarial, los primeros emprendedores. Creo que son todos estos inmigrantes. La gente siente menos sus intereses egoístas del bien común. Oh, really? Sí, nadie tiene que hacer sacrificios con aras el progreso. Esto es muy lamentable. So, the thing that's got you crying in front of strangers is the slow pace of social progress. No me depende, estoy hablando por eso lento y constante. Eso debe ser que la gente es un poco más razonable. Eso es todo. ¿Algo aprender? Okay. So you're not that upset, it sounds like. Te dije, estoy muy angustiado por el estado de las cosas. Uh-huh.
And you're sure it's social progress you're distressed about, and not, I don't know, some chick? Quizás. Ahora que lo mencionas, encontré unas cartas que tiré a la basura porque tienen algo que ver con esto. Okay. Why'd you think that? Pues para empezar, te dieron el aroma chicle. Lo distinguí bajo todo el olor a mierda. Wow, man. That's pretty symbolic. Pretty symbolic, sí. Don't you think? Sí, yo también lo encontré muy simbólico. Okay. What else? Letra de mujer y caras de liarlas me siento fatal. There you have it then. Chick trouble. Not political after all. Who was she? No me acuerdo. No la he visto y mucho menos la he llamado. Really? You seem to be pretty upset about this chica. Are you sure you don't remember anything This about chica, her? recuerdo su olor. Wow, man. That's some pretty strange shit. Are you sure the letters were for you? Sí, estoy seguro, porque si no habría sufrido la lección que sufrí. How come you don't remember, though? Is it like some selective memory thing? Que me emborraché tanto que borré por completo todos los recuerdos de ese mundo. Sí, puede que sea memoria selectiva. Yeah. Or it might just be some psych bullshit, you know? Königstein wank. Como con Einstein Wong. You know, the psych thing they've got going on there. Rich people like it. People in Königstein are mostly rich. Pues gracias por la charla psicológica. You're welcome. Might be for the best to keep that shit forgotten, though. Just my opinion. If it itches, don't scratch. Sí, pero me pica mucho. ¿Cómo te llamas? A cell. ¿Y tu apellido? Why? Soy policía, es por el papeleo. Okay, it's Berger. Un nombre muy común. No es que haya una razón por la edad de que se salga un nombre, pero tampoco es que parezca muy sorprendida por ese trato tan repentino. ¿Qué chisme hay ahí? This is a portable recording device. It's for field recording. Low quality, but still. ¿Los cables? Actually, just one wire. I picked on it till the braiding came loose. The wire leads to a contact microphone. Ajá. Okay. Wait, pero ¿para qué era el micrófono? Fuck, es que la pregunta era qué es un micrófono, no para qué era. Así que fuera con el frío de casa. Recording, I guess. ¿Y qué grabas? I think I'm recording cracks in the ice. But there's no way to tell. Not without headphones. I think I just recorded your footsteps too. Not sure how that will sound. ¿Y no tienes auriculares? My boyfriend sold them. ¿Por qué? I don't know, man. Things. Just stuff you need for life. Todo cuadra, señor. ¿Para qué son estas grabaciones y caballeros y pasas? The musicians in the Palaceum used them for making music. They looped the stuff, cutting the tapes together. They make music out of cracks in the ice and keys jangling. Crazy sounds like that. It's hard to explain. Anyway, I thought I'd make some too. It's supposed to be, like, a music place anyway. Todos los hombres se me son alrededor. De repente la chica tiene frío, mucho I frío. don't really know what I'm doing. They use synthesizers too. I don't have a synthesizer. Leí con una mirada al aparato de grabación. Un aparato que pensó que llenaría sus horas de la cualquiera y ovación. El resultado ser una fantasía vacua. De repente se siente infantil y muy inútil. Ha consumido algún estimulante, anfetamina o mefedrona. Sus efectos están desapareciendo rápidamente. Ahora comenzará a experimentar más y más bajones y menos subidones. Take this, your coat. El diente comienza a quitarse la chaqueta. No, man, fuck that, I'm cool. I'm sorry I said that. I'm sorry about the fuck. It's okay. El diente retrocede. ¿Le doy mi gorro? Sure. ¿Le doy mi gorro? Sure. Thanks. Dijiste que verte música, ¿a esto sí te referías? That? The boys think it could be a place, like the Palaceum or something. Ni me acuerdo que me da mi gorro. It's really not gonna be a Palaceum, that's for sure. Los chicos. Yeah. Andre and the guys, they're inside, in the... ¿A qué se debe esto? ¿Cómo es que tú estás aquí fuera mediante frío, chicos, si estás en la tienda? They got too much stuff crammed in there.
No room. ¿Cómo qué? Music stuff mostly. Like this tape recorder, but bigger. And there's piles of it. ¿Por qué no dejar algo fuera para que no te deje congelarte? That stuff is more expensive than I am. More expensive than any of us, really. Doesn't matter. I can take the cold. Go ahead. Le diste un gorro. Okay. Bye. Ya, dame un segundo. Regular law official. You've done it, Harry. Whatever else you are, you're also boring now. It was not easy. You spent most of your life trying to funk up every nook and cranny of your personality. When someone says something political, the first 3 thoughts in your head are a ludicrous hodgepodge of communism, fascism, and stock tips. When they ask you why you did something, it's superstardom, apocalypse, or the mea culpas of the flagellant cop monk. It's not easy reaching for the 4th option, the normal one. But you have. And now, you're not just crazy. You're also boring. Menos zona de escalofríos, menos zona de mantener los límites de aprendizaje aumenta hasta 3. Los límites de aprendizaje. What the fuck, ¿qué quiere decir eso? Intelecto supongo. Okay, that's not bad, really. Escalofríos. Me fui a 3. Y otro mundo inferior, para interior más ahora pues. Ya, me quedé sin gorro. Sugestión 2 a la mierda. No voy a amarillo en piedras, probablemente rodadas en el jardín de alguien. Hello again. Podría ser música que tenía planteado montar en la iglesia. It's supposed to become like a club for anodic dance music, like that new style of synthesizer stuff they play at the Palaceum. Except that, yeah. Mira la vieja iglesia de madera, mira que un fuerte viento circula en su interior, la estructura de 6 plantas emite un aullido lastimero. Las tablas del suelo se retorcen y las vigas se agrietan lentamente como los huesos ajatados por la edad. Es el extremo este del Dorado Delta. Más allá del puerto industrial hay una mancha negra de costa sin iluminar con las más pequeñas de las criaturas sobre el hielo. Aquí nunca habrá un club de música nódica, ni en 1.000.000 de años. ¿Viste que le puso un candado a la parte de la iglesia? No. No. Not really, no. Ven sobre la iglesia. What do you need to know? ¿Quieres convertirlo en un club? I know. It's not my idea. Andre and the boys found the place. It was supposed to be deserted, but now they can't even take it. Hey, you 2 are cops. Sí, ¿por qué lo dices? Okay, well, maybe you could talk to Andre and the guys, because there are some strange things going on in that church. If you're police, you should look into it, right? Okay. They're inside that thing there. Would be cool if you did. Was there something else? Go ahead. Pero sorprendentemente cómodo con ese interrogatorio improvisado. ¿Existe algún motivo de peso? Well, it's just questioning, right? You're just questioning me. It's what cops do. ¿He interrogado antes? Once or twice, yeah. I'm sorry I haven't had the Revachol experience they get east of the river. ¿Qué hay al este del río? Rich people. Rich people are east of the river.
Qué raro, la existencia gente que no me provoca ninguna emoción. ¿Quién es estos ricos? Parecen que ellos son misteriosos. Apuesto que son muy ricos, deben ser personas muy especiales para hacerlo. Good luck crossing that river on your police salary, then. Wait, what the fuck? Okay. No puedo ver mis logros. Tengo que ponerte metido con la policía. The usual. I had a shitty run as a teenager. Lo típico. You know, drinking, getting into fights. The ugly stuff that happens when you move out your parents' place at 13. In Forberg. ¿Qué tipo de madre tan temprana? My dad was a drunk. Plus, I guess, I just wanted to drink too, you know. Get my party on. La tía debe ser un fanático de los guateques, un fanático con mayúsculas. Ahora es ver la música disco, entonces daño para ti. Deberías tomar a mí como ejemplo de advertencia. Haciendo que mucha cautela. La verdad está sobre el hielo como objeto desechado, recógela. El objetivo resulta frío al tacto. Un logotipo angular de microondas no cubierta de plástico amarillo. Debería haber rollo de cinta encima. Volver a posar el dispositivo sobre el... Debajo ves un rollo de cinta que decía: vuelves a posar el dispositivo sobre el hielo. ¿Ves una mujer pelirroja por aquí? No. Just no? It's pretty desolate here. I only hear the dogs bark at night and see the shadows move down the coast. Está bien, no habrá vecinos que se quejan del río Elysium porque no es de marcha del club. Teniendo en cuenta que tenemos conseguido no tiene pinta buena señal. Superstition. We can turn the grim desolation into a fun dance club, and thus also help turn this hellhole around. La tienda no es más que una tela de lona que cubre un montón de cosas. La solapa está cubierta. Dentro de otros jóvenes se escucha un nuevo estilo de música. No se parece en nada que hizo antes. Uno de ellos te mira. Come on, get in and close the flap behind you. The warm stuff's getting out. Puede darse por hecho de que este es el cabecilla, o al menos él cree que lo es. Sorry, we barely have room for one. Señala el teniente con el pulgar. You go ahead. I'm too old for this. En realidad no, piensa, lo que pasa es que no me gustan los delincuentes. I'm sure you will feel right at home. I'll keep watch. Es un gesto para que pases. Llevar sudor y detergente para la ropa, además de un vestigio de éter. Líquido motor de arranque Caprice Leonge. De repente ya no de lo que parece ser agua, en la etiqueta pone destilada. Un montón de aerosoles nasales de la marca Nosfet Ultra. Ante ti tienes un joven que se está decorando las puntas del pelo con un cepillo de dientes, lo suelta y extiende su mano en señal de saludo. Hello, I'm Andre. It's a pleasure to meet you. Se aprieta tan fuerte y sudoroso, cálido, intenta proyectar e inspirar confianza. This is my posse, Noid. El joven de los pendientes te mira con suspicacia. And Egghead. Egghead Egg! grita. Eleva el reproductor de cintas para su cabeza mientras reproduce la música extraña. Together with a settle burger, who's here right now, doing some seriously progressive sonic experimentation, we like to think of ourselves as music venue organisers. Espera, ¿cuántos locales musicales habías montado? We have many in the pipeline, officer. Se dice aquí. You see, we've been all over Jamrock North, prospecting for real estate to establish a new venue in. Also for talent. Yeah, thank you, Egghead. And while there is no shortage of raw, unfettered talent spinning tapes in Jamrock, we've had rotten luck with the real estate part. Place is a shithole. I apologise for my friend Noid's potty mouth. I realise this is not how you speak to a police officer. He has authority issues. Ya abrió para acelerar que este lugar no es una joyita.
¿Querías algo? También se dijo que había un problema con la iglesia. Ah, so you've met her. Good, good. Yeah, it's a matter of occupied ecclesiastical property. I bet you've noticed the derelict hive of narcomania on the coast. Eso intenta compensar tu sensibilidad conservadora percibida. Ninguna persona de esa edad usaría como una palabra nunca como narcomanía con cara seria. No quedas en la trampa. Basta de histrionismo, ¿de qué estás hablando? I'm talking about the church, and I'm not exaggerating. Even a place of spiritual refuge can become a magnet for all sorts of dopeheads and burnouts if left unattended. Dopeheads! Burnouts! Escupe con Rey en un tornillo y empieza a limpiarlo. Well, I'm sad to say, that's exactly what happened. Sad because we were just about to put Martinez on the map with one of the maddest dance clubs in Jamrock. Nah, strike that, in Revachol. Strike that! The word! And sadder yet, because the dopeheads and burnouts holed up in there were the worst kind. Se inclina un poco hacia atrás y lanza una mirada firme y seria para dar de tiempo a imaginar a los malos que son realmente estos droguitos y fracasados. Bien, eso requiere una opinión, tu especialidad. No te toleraré narcómanos de ningún tipo, nada de narcómanos en mi guardia. Me estás hablando un poco. ¿Qué tiene de malo estos droguitos y fracasados? They're spooky. ¿Qué quiere decir con spooky? I was hoping you would be the judge of that, officer. All I can say is, their spookiness is the kind that keeps us from restoring this church into a community centre and a place of spiritual refuge. Also, they don't eat or clean the building. Shit's gonna collapse. People just wanna spin tapes without them spooking it up. Place has bad signs. No one can dance like that. Thank you, Egghead. So you're gonna look into it, right? It should be a police matter. Getting them out. Whatever spooky stuff they're doing, I'm sure it's not what the Ecclesiastes meant their property for. Sure, lo investigaré. All right, man. Andrés se alegra mucho de que yo os tomaba en serio. Los chicos entregó miradas entusiastas. ¿Fuiste tú quien puso el candado en la puerta? Yes. I asked Noy to install a measure against more drifters wandering in. It's a temporary fix. Just something to contain the situation. I had to do it in an hurry. Not my best work, but it should hold for a while. ¿Cuánto tiempo llevan esas personas encerradas ahí dentro? Not long. Like a week, maybe? Oh my god, what the fuck? ¿No muerto de inanición? I'm super sure they're alive. I mean, come on. I'm at least 90%, maybe 85% sure they're still alive. En algún lugar del pasado ruinoso que te ha traído aquí había algo llamado exámenes, porque se aprendió el término homicidio voluntario allí. Andrés, ¿sabes qué significa homicidio voluntario? Yes, I do. I listen to Channel 8 all the time. I know about crime stuff, and I assure you, officer, this is not what's happening here. I'm at least 80% sure they're alive. I mean, come on. Most people aren't ever that alive in their entire lives. ¿Qué sin sentido me estás contando? You're right. It is nonsense. Total garbage. I knew you'd see through it. You're one smart cop. Sienta bien que es ser el poli listo, ¿verdad? Es una buena clase de policía, suena bien, un poli listo, inteligente. No querrás ser el poli estúpido, ¿no? O que a lo mejor solo te está adorando la píldora. Ya puedes dejar de hacerme la pelota, gracias. Oh, okay. I won't do that anymore. Necesito la llave. Of course. Noid, give the officer the key. All right. El pastillar mete la mano en la niñera y saca la llave una venida. Después de un movimiento repentino e indiferente lanza en tu dirección. Ser poli guay y pierde el vuelo. Sure, I could try. I could not. ¡Wow! Por uno, Lucky. Es como si el tiempo se hubiera congelado. Sientes la parábola de la llave al desplazarse por el aire. Esto va a quedar guay que flipas. Nuestro poli que me habla exagerando. Alza la mano frente a tu cara con un esfuerzo mínimo. Me pegó en la cara. ¡Blan! Justo en el ojo. Directamente en el globo ocular. En la canica lo ver. Sea un hombre, no es nada. Coge la manita llave, guarda en el bolsillo y sigue adelante. Ay, gilipollas de los cojones. ¿A ti qué te pasa en la cabeza? Tengo que la llave con una mano sobre tu ojo. Soy demasiado viejo para esta mierda. ¿Por dónde íbamos? Nah, no pasa nada. Parece que ya me arrepentí de haberlos lanzado mejor. As always, we'll be right here, waiting patiently for the news. Yeah.
Asegura que fácilmente fuiste un chasquido cuando el condado se abre. En el derrolazo se escucha el sonido de la zona comercial maldita, de sus oscuros pasillos y de máquinas polvorientas. Después la sensación se desvanece. Un gran fervor de aire se cuela en las oscuras entrañas de la iglesia, como si se apresurara a llenar un gran vacío en el corazón de la ciudad. Oh my god. Te imaginas en quietud, será mejor que no corras, camina. No, deja fibra de madera parece sin acabar. Parece como si quisiera fusionarse con la iglesia. Como si quisiera fusionarse con la iglesia. Más patrones en zigzag, igual que los que viste afuera. Las piezas tienen ecuaciones complejas, parecen recientes. Te he dejado un libro abierto de oraciones. El silencio en esta zona de la iglesia es casi tangible, igual que el resto de materia orgánica ha desaparecido, no parece existir nada más aparte de la propia iglesia. A lo mejor si te colocas en el punto exacto, hasta tus pasos quedarían en completo silencio. Espera, creo que te veo algo. Y entonces aparece el calle por completo, acceso por un livísimo zumbido. Apenas puedes ver tu propia respiración. Aplaudir y dar pisotones muy fuertes en el suelo. Consigues reproducir algunos golpes apagados, aunque eso solo es la sensación de un silencio mayor. Gritar tan fuerte como puedas. ¡Ah! Apoyaste en tu propia voz, no como un grito, sino como el más leve de los gañidos. Me pone los nervios. ¿Qué brujería es esta? ¿Eso dice? What's happening? ¿Qué está ocurriendo? El teniente señala las orejas y sacude la cabeza. Luego se acerca más. ¿Oh, no me escucha? Can you hear anything? Casi nada, lo que me está empezando a preocupar. The church just has strange acoustics, some engineering trick. Oh, interesante. Se torna distante, oculta la incomodidad que siente. ¿Es un fenómeno paranormal? Please, detective, not this again. Mira hacia el campanario. Apenas distingues las ordenadas filas de los paneles del techo hasta que se pierden de vista por completo en la oscuridad de la torre. Es como si algo se moviera ahí arriba, una sombra que emerge desde la torre. Y se dirige hacia ti mezclándose con el resto de las sombras. En el techo. Si la oscuridad del techo parece perfectamente lejano. Está trepando hacia abajo, agotándose de las vigas. Sigue los movimientos de la sombra. A medida que se acerca, deja de asemejarse a una sombra. Su forma es más reconocible, la forma de un animal que desciende. Officer, is there something up there? El teniente sigue tu mirada e intenta seguir lo que sea que estés viendo. Oh no, lo has perdido de vista. ¿Dónde ha ido? Prepárate para el ataque. Pestañear. Oh, si hay alguien. What the fuck. Distingues algo colgando en las vigas, mirándote fijamente a los ojos con ojos oscuros. Tal vez sea posible hablar con eso. Un cuenco ya no hay agua, hay un cable corriente conectado directamente a él. Tiago, ¿eso es un hombre? Un hombre hecho del mismo material que la carpintería del edificio. Discretamente. El hombre se inclina un poco hacia adelante y te arroja una mirada fija e indescifrable. Comienza a hablar. Habitual alcohol use has made me into a scared little pussy, Holmes. But don't worry, everything's gonna be alright. You come to the right place. Es antes de Villalobos, una península de Mesc y un barrio de Janrock. Rashford cuenta con un contingente considerable de mezqueños que hablan con ese acento. ¿Me lo había indicado para qué? Here you could receive the mother's love
And when you're ready, she will take your hand and lift you out of the despair at the bottom of that bottle. This man is obviously a habitual narcotics user. Do we really need to question him? Toda esta parafernalia religiosa lo desanima y puede que la escalada hasta el techo también. Teniendo en cuenta la percepción del mundo del teniente, todo esto le resulta difícil de digerir. Y este ataque gratuito de la botella ni siquiera se había dado últimamente, ya vale, ¿no? Sí, supongo que tengo un problema y últimamente se me ven un poco las manos. Soy policía, necesito hablar contigo sobre tu policía, no sé si consuelo. Está crudo, güey. I see deep inside. Your body and your spirit are suffering greatly from overindulgence. And you don't even know it. Estoy muy en contacto con el sufrimiento, créeme. Not all of it. I was like you once. You don't know all the havoc el vino is wrecking on your mind and your spirit. Necesita parar, homie. Uf, me encanta el doblaje de este juego. Necesitas parar, homie. You know, actually, since we're here, you may want to pay attention to what the ceiling climber is saying. Mira estos chiflados, ¿qué es esta mierda? No sé por qué les dan el clavo. ¿Quién te crees que eres? Pareces un colgado, mejor dicho. ¿Qué me estás contando? Ahora que las partes de mi identidad. ¿Qué te piden? Si eres el que va a todo esto. Todo está bien, pero tenemos que la preocupación. La ocupación autorizada por el suya. Don't trust me. Trust the mother. I'm only the messenger, Holmes. Su voz resuena en el aire frío de la iglesia. This is the Church of the Mother of Silence. You are welcome here. Se balancea suavemente en las vigas mientras espera que los emiles todo. La tal madre del silencio parece ostentar una influencia considerable. Deberías tener cuidado. Al menos hasta que descubras con qué estás tratando. ¿Acabas de descolgarte del campanario? Sure did, Holmes. Eres humano, te prometo, luego no lo es. I am. At least in part, Holmes. Into the mother's love burns away the cruel distinctions of the body. ¿Eres un boyadero? A boyadero? No, Holmes. I don't go in for that kind of thing. It's all about surrendering to the mother now. Por eso diría que no eres por aquí. Haven't you ever met a Mex before? Cabrón. Surprising number of us around Rabbit Shop. Es un mezqueño, o mez, creo que dijo. You know, I'm not so sure myself anymore. Don't really matter, though. Aunque al menos eres un ser humano, eso es todo un alivio. Glad you're feeling more comfortable. First-timers are always nervous. Vi en el techo de la iglesia de alguna ilegalidad, no sé cuál, pero en alguna. Oh man, I would love to see that statue. I'm sure I'd be trespassing if the church was in use. But it's not, hombre. I done my share of illegal shit. Used to be in a gang, the whole deal. But even memories of that time are fading. Most of them are already gone. Tanta gente perdiendo la memoria, debe ser un personaje de la perdición. Yo también perdí la memoria, es algo que me atormenta. Tengo memoria, pero me alegra como si tuviera la oportunidad de crear un nuevo yo. No, man. You gotta let that shit go. Then the mother's light touch will fill you with rapture. Do you remember your name, sir? Al teniente le interesa particularmente este detalle, intenta encauzar la conversación. Tiago's my name, but those syllables don't mean much to me these days. A name isn't just your identity, but also, so to speak, your place amongst your fellows, your place in the world. I ain't got no use for such a place anymore. Me llamo Harry, entender tu anuncia, saludo. Mi nombre me distingue de mis semejantes. ¿A cuántos Rafael Lambruscos tú conoces? Me llamo Harry Dubois y mi lugar de muerte es teniente y falta segundo. That's just the thing, Holmes. None of that matters. Su voz suena melancólica al decirlo, su extremidad es una mera sombra bajo el techo. Unos pastilleros quieren convertir este sitio en un club nocturno. The ones in the tent outside, right? I see them. Think they scared of me. ¿Tiene motivos para tenerlo? Nah, man. They look pretty funny. And I don't harm no one anymore. Anymore. Aunque sería hacerlo hace mucho. ¿Y bien qué te parece lo del club? Why not? They wouldn't bother me none. I'm usually way up there, imbibing. Ain't no music on earth that can reach where I go.
Might even be nice to have some company. Lo ha dicho muy a pesar de sí mismo. Su apoyo a la humanidad es mayor que de lo que le gustaría. Casi un sitio como este. This is a special place. There's a perforation in the world there. A way out into nothingness. This church was built around it for purposes of veneration. I circled it, nurtured by the silence bestowed by the mother. ¿Quién es la manera en silencio la que no puedes hablar? Pure enough to go drink from it directly. ¿Qué puede hacer cuando veas esa perforación? Oh, that's no simple question, Ese. She is one who can be painted or sculpted. She is a cavity in the dark beyond sense. She saved me, but I couldn't describe her to you. No one can, Holmes, and no one ever will. Su adoración más allá de lo sexual, este hueco es algo que de ninguna forma humana posee. ¿Qué pasará cuando veas esa perforación? I will be incinerated, but not destroyed. Finally, I won with the state of the world before reality began. ¿Cómo entraste siquiera a este lugar? Hard to say. I think I did some construction work here, back when I still had material worries. Up there, I realized what the true purpose of the church was. Been spending a lot of time here ever since. The past is nothing to me now, eh? It didn't belong to me. ¿Sabes por qué le hiciste tan mal a nada? Police raid a while back. Responde en voz baja de repente. Did you witness it? Not really. Or at least I don't remember much of it anymore. The mother's love has done its job. That's what's so great about the mother. It lets you forget about everything. ¿Sabe dónde está el otro rarito? Señor las máquinas. Other spooker? Oh, esa viejita es muy estudiosa. Don't know, Holmes. Espera, si que otra persona de una iglesia es una viejita. Oye, dice en español. No. I just call her viejita because of her clothes. She's actually quite young. Or maybe not that young. Age is just one of the many masks we wear. Y resulta que Ruby estaba pensando justo en eso. Did it ever seem to you like she was hiding here from something? El teniente parece pensar lo mismo, saca ese pequeño cuaderno. You mean like a fugitive? Mira la florante radiocomputadora que se encuentra al extremo de la nave, usted se cubre la cabeza. No, man. Quite the opposite. I don't think she cared much about authority or anything else for that matter. Maybe only about her machines. I see. And where is she now? I told you, Holmes. I don't know. ¿Cómo no sabes si me ven aquí? Don't really follow her comings and goings. Just see her typing on her computer now and then. We got different interests. ¿Entonces no tienes nada más que decirme? ¿Cómo es? ¿A qué se dedica? ¿Quién es? I'm afraid not, Ese. You just have to wait until she comes back, or... Se encoge de hombros. O cotillar su radiocomputadora. De acuerdo, pues gracias. Ok, vamos a dejarlo por aquí, porque es mediodía. Pretty good, bastante interesante, pero no estamos yendo, la verdad. Pretty good.